Encantado estén una vez más conmigo acá en estas disertaciones sobre derecho penal, derecho procesal penal y derecho penal constitucional. Disertaciones jurídicas estas que podrán encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y visualizarlas todas ellas, pues. Quien les habla, como lo dije anteriormente, Ángel Serpa Aponte, profesor universitario, y aquí se está transmitiendo esto en febrero del año 2001. El proceso penal venezolano, la prueba que sustente la imputación o la prueba que sustente una acusación, para lo cual planteo este dilema entre, y me abro una interrogación, es decir, pruebas nuevas, pruebas complementarias o hecho nuevo, que son tres institutos que se verifican en el ámbito procesal penal venezolano, regulado por el Código Orgánico Procesal Penal, ese proceso penal regulado por el COP que está dividido en fases, como bien es sabido, una fase preparatoria que sirve para obtener los elementos de convicción que sustenten una acusación como acto conclusivo de dicha fase, una fase intermedia en la cual hay una especie de verificación de la idoneidad formal de la acusación, y esa verificación de la idoneidad formal de la acusación se traduce en verificación de si el hecho representa, tiene una ponderación, tiene un pronóstico de no solamente de ser demostrado en el juicio oral y público sobre la base de las pruebas que fueron presentadas, ofertadas en la acusación, sino que ese hecho, en una perspectiva formal, corresponda a un delito. Y en tercer lugar, esa prueba complementaria que se verificaría ya en una fase ulterior a la fase intermedia, que sería la fase de juicio una vez dictado el auto de apertura a juicio. Como se ve, todo esto está vinculado a múltiples garantías constitucionales. La primera garantía constitucional, evidentemente, es la llamada presunción de inocencia, contenido en el 49.2 de la Constitución, una cláusula que es más o menos similar en todos los estamentos constitucionales a nivel mundial. Es decir, la natural condición de inocente se desvirtúa, es con prueba. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Un tema en donde el quehacer probatorio no puede estar ajeno, ¿verdad?, a el alegato, porque es tan importante probar, pero también es importante alegar lo que se prueba. Probar sin alegar es tan malo como alegar sin probar. Pero ello también se vincula a la propia definición del sistema acusatorio. Por ejemplo, en el caso venezolano, esa definición del sistema acusatorio se verifica en el 285, 3 y 4 de la Constitución, en el sentido que le corresponde al titular de la acción penal, el Ministerio Público, probar los hechos y circunstancias. Pero ello además se arrima, se vincula a otra cláusula constitucional, que es el 49.1, el 49 numeral primero de la propia Constitución, en donde se nos está indicando el derecho al conocimiento del cargo. El cargo ya no, baladímente, no puede ser entendido como un problema de adscripción a un empleo, ¿no?, sino el cargo como imputación, el conocimiento oportuno del cargo que se imputa. Y ese conocimiento oportuno del cargo que se imputa es porque está generando, por un lado, el conocimiento oportuno de la prueba de cargo, es decir, la prueba que sustenta la imputación, pero a la vez, y sobre lo que entiende el 49.1 de la Constitución, el permitir el ejercicio oportuno de la prueba de descargo. Esa prueba de descargo que sería la prueba de la defensa. Por cierto que esa defensa no tendría por qué probar absolutamente nada. Es un derecho, no es un deber. Y por lo tanto, si presenta una prueba de cargo y lo hace, por ejemplo, en el escrito de excepciones, ello está asumiéndose como un derecho, no como un deber.
Es decir, el procesado, el imputado, tiene inclusive hasta el derecho de mentir, y mentir en cuanto a si estuvo o no en el hecho que se les indica, pero también sobre la existencia o no de circunstancias que inhabilitan el concepto de delito, el delito como una realidad plural. ¿Cuándo no hay delito? Bueno, cuando no existen condiciones objetivas de punibilidad que la norma exige. ¿Cuándo no hay delito? Cuando media la existencia de una causa de justificación. ¿Cuándo no hay delito? Cuando media una excusa absolutoria. ¿Cuándo no hay delito? Cuando están presentes causas que excluyen la culpabilidad. Entonces, basta el simple alegato, siendo que la demostración de la no concurrencia de estas circunstancias que excluyen al delito le corresponderá es al titular de la acción penal. Obviamente estoy diciendo todo esto frente a los delitos de acción pública, porque si estuviera hablando de los delitos de instancia de parte agraviada, bueno, otro gallo cantaría en el asunto, es decir, otras serían las atribuciones, los quehaceres, las asignaciones, los deberes desde el punto de vista procesal correspondiendo a las partes, en este caso en los delitos de instancia de parte agraviada, de acusación privada a la víctima. Pero esto además se enreda mucho más en este 2021 y a partir de 2018, cuando la Sala Constitucional, a través de una sentencia, la 902 de diciembre del año 2018, le asigna también la posibilidad a la víctima para que pueda presentar acusación particular propia y por lo tanto probar delitos de acción pública. Todo tipo de delitos de acción pública, delitos de violencia de género, delitos que aflija otro tipo de bien jurídico, delitos que se encuentren en ilicitud penal ortodoxa del Código Penal o que se encuentren presentes en ilicitud penal colateral, como por ejemplo leyes orgánicas, como por ejemplo la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia o la ley orgánica de protección de niño, niña y adolescente y otras leyes. Entonces, fíjense, este tema, ¿verdad? De la existencia de prueba nueva, de hecho nuevo, de prueba complementaria, está muy vinculado al tema que allá arrancaba a comienzos del siglo pasado, ¿verdad? Ernest Belling con su famosa conferencia sobre las llamadas prohibiciones probatorias, allá en el año de 1905, que después alguien lo transcribió y se ubicó en un libro y arranca todo, ¿no? El tema de las prohibiciones probatorias. Y generalmente el tema de las prohibiciones probatorias uno lo vincula a los problemas de ilicitud en la obtención de la prueba, problemas de intromisión indebida en la intimidad, tortura, engaño, pero a veces los principales problemas de prohibiciones probatorias son prohibiciones procesales. Son prohibiciones, ya no es un policía coaccionando a alguien para que diga la verdad, ya no es alguien, ya no es un engaño con respecto a lo manifestado por un perito desatendiendo su ciencia. No. Son problemas inclusive hasta de oportunidades probatorias, de oportunidades procesales. Entonces, este tema de la ilicitud probatoria que arrancaría, palabras menos, palabras más, con Ernest Belling, con el tema de las prohibiciones probatorias, obviamente lo rescatan muchos probacionistas en el ámbito actual. Dos libros importantísimos de Manuel Miranda Estampre, este gran doctrinario español, ¿verdad? La prueba ilícita, pero también el libro sobre la mínima actividad probatoria. Entonces, bueno, y por no hablar de los probacionistas, de otros probacionistas de igual importancia, como por ejemplo Carlos Climent Durán, o en el ámbito nacional venezolano Eric Pérez Sarmiento, las pruebas penales, Roberto Delgado Salazar y otros. Entonces, el tema está muy vinculado a la noción de prueba sorpresiva. Es decir, el tema de esto de las pruebas nuevas, hechos nuevos y pruebas complementarias, obviamente atiende a la existencia o no, a rebatir o no el concepto de pruebas sorpresivas.
Porque si la propia Constitución en el 49.1 nos está indicando que debe existir un conocimiento oportuno de la prueba de cargo formando parte del concepto de imputación, si la oportunidad de conocimiento probatorio, entonces estas incorporaciones posteriores, subsiguientes, de alguna forma pueden estar teñidas de la ilicitud que demarca en hipótesis el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos habla como de 16 hipótesis de ilicitudes probatorias. Ya no estamos hablando de ilicitudes procesales en función de la falta de motivación, del no cumplimiento de términos, plazos o lapsos, sino concretándonos exclusivamente al tema del quehacer probatorio. Y entonces esto se vincula también a otro concepto importante, que es el concepto de la reconfiguración del hecho. Es decir, que el hecho que se imputa pueda cambiar en el desarrollo de ese proceso, sí o no, aceptándolo o no. Entonces, ya no es solamente un problema de prueba sorpresiva, sino que también puede ser un problema de reconfiguración del hecho. Bueno, mis estimados, ya presentando de forma inicial y un poco para que no se me pierda en el tiempo, en el breve espacio que la plataforma me concede, recuerden ustedes que yo siempre les menciono en estas disertaciones algún libro, alguna doctrina que pueda estar vinculado a lo que nos está ocupando. Miren, este trabajo relativamente reciente, de 2019, de este autor colombiano de la Universidad de Antioquia, José Luis González Jaramillo, a mí me parece muy bueno, ¿no? Sobre lo que yo pretendo abordar, sobre un tema que de verdad ha sido tratado por mucha gente del calibre, repito, de Manuel Miranda Estampre, de Carlos Climent Durán. Este trabajo de este autor colombiano, José Luis González Jaramillo, el control de la imputación, una reflexión acerca de los límites del poder de formular cargos en el Estado de Derecho a partir de la dogmática procesal. Es sumamente importante porque primero asume la idea de la dogmática procesal, ya no solamente de la dogmática jurídico-penal atendiendo un delito, sino el fijarnos en la noción de una teoría de la acción, de una teoría del proceso, de una teoría de la jurisdicción, lo cual es sumamente importante, y sobre todo de una teoría probatoria. Entonces, insertar la prueba dentro del concepto de teoría del proceso. Pero además, este autor colombiano, ¿verdad? Que les menciono, González Jaramillo, en esto relativamente reciente, bueno, aborda la distinción entre reconfiguración del hecho y prueba sorpresiva. Por cierto, que lo mejor es que esto no tendrían que comprarlo porque se encuentra en el internet. Allí está, pues está en PDF, allí está la referencia. Recuerden ustedes que que todas estas láminas que yo abordo aquí en estas disertaciones virtuales, yo las coloco en YouTube abajo en el link, un poco para que puedan acudir a revisar después con tiempo lo que se aborda. Bueno, mis estimados, a mí me encanta esta frase de Franz Kafka en su famosa novela El proceso. La sentencia no se dicta de repente. El proceso se convierte poco a poco en sentencia. Pareciera casi como un lugar común, ¿verdad? Pero es que el proceso debe ser entendido como una serie de esclusas, de canales que van ascendiendo, algo así como una especie de rebus sic stantibus, variación de la condición procesal, pero atendiendo el tema probatorio. Es decir, como una especie de increchendo en el asunto. En la fase preparatoria obtengo la convicción material, entonces la formalizo en una acusación. Ya yo estoy convencido, estoy convencido como titular de la acción penal que no me hacen falta más pruebas, que las estoy incorporando, las estoy ofreciendo en la acusación. Uno de los elementos de la acusación conforme al 308 es el ofrecimiento probatorio. Hay dos capítulos allí en esa acusación pública. El capítulo de los elementos de convicción, los que me han convencido a mí, pero también el capítulo del ofrecimiento probatorio, con los cuales yo pretendo convencer a los demás. Es decir, detrás de líneas, ¿qué quiere decir entre líneas? Una acusación, un fiscal cuando presenta una acusación es porque está indicando que él considera que ese hecho refleja un delito
se ubica en una pauta de un delito como una realidad plural, pero que él siente que ese hecho él tiene que probárselo a los demás. Él está convencido, pero él siente que tiene que probárselo a los demás. Por otra parte, él siente además que con lo que está allí, con lo que está presente en la acusación, él se encuentra convencido, pero además él siente que con lo que está allí como discurso en la acusación, para él es más que suficiente para probar a los demás. Entonces, pareciera que si eso es así, si es conclusivo conforme al 308, ¿por qué siguen existiendo normas en el Código Orgánico Procesal Penal que siguen insistiendo en la posibilidad probatoria con posterioridad a la presentación de la acusación? Bueno, en primer lugar, debe entenderse que esas normas que están ubicadas con posterioridad a la acusación no sirven como especie de complemento a futuro, ¿verdad?, de una acusación. Vamos a ver, sino que, bueno, es un problema objetivo, se ubican en el tiempo. Yo me imaginé que ellos no podrían nunca obtenerse, pero surgieron. Y si surgieron de esa forma, en una perspectiva objetiva, pues no se puede meter en el bolsillo, sino que permite sustentar un convencimiento. Por otra parte, cuando uno observa estas normas sobre la sobrevivencia del quehacer probatorio, no solamente está vinculado al titular de la acción penal, es decir, no es solamente un tema que está vinculado a quien presenta la prueba de cargo, sino que estas posibilidades ulteriores de la probanza también le están dadas a la defensa dentro de ese derecho, más no deber, que se tiene de probar. Se supondría que esa defensa, como primer momento en la cual ofrecería su prueba de descargo para rebatir, y si lo quiere hacer como un derecho, sería en el escrito de excepciones, en las excepciones que conforme a lo que establece el artículo 28, ¿verdad? El artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal se opone en fase intermedia, una vez que haya sido notificada la defensa de la presentación de la acusación. En ese escrito de excepciones, yo pretendo rebatir la acusación en primer lugar, cuestionar la acusación, no irme al rompe de entrada, decir, bueno, estas son las pruebas con las cuales yo pretendo demostrar la condición de no responsable. No, déjalo para un momento ulterior. Tú lo que pretendes allí es cuestionar esa acusación, y así como quien no quiere la cosa, al final del escrito de excepciones se indica, bueno, mire, y si no prospera esta propuesta de excepciones, paso a ofertar las pruebas con las cuales pretendo demostrar la ausencia de responsabilidad. Tampoco hay que ser muy preciso de si es un problema de culpabilidad o si es un problema de condiciones objetivas de punibilidad. La ausencia de responsabilidad. Aquí yo sí sinonimizo el concepto de responsabilidad con el concepto de culpabilidad que manejaría el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Todos sabemos que la culpabilidad es el elemento, digamos, subjetivo formando parte del delito, pero a veces hay como una especie de sinonimia entre culpabilidad y responsabilidad penal. Entonces, es decir, no estamos al tanto de decir es un problema de ausencia de culpabilidad, es decir, estas pruebas con las cuales se pretende demostrar la ausencia de responsabilidad penal. Entonces, bueno, ello nos obliga pues necesariamente a atender cómo ha sido normado estos tres institutos que nos aborda en el día de hoy. En primer lugar, veamos lo que nos dice el 311.8 del Código Orgánico Procesal Penal. Hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, él o la fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado o imputada podrán realizar por escrito los actos siguientes. Y la relación es larga, pero a mí la que me interesa en este momento es la que está contenida en el numeral 8. Ofrecer nuevas pruebas de las cuales haya tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. Entonces, fíjense, aquí se demarca en primer lugar el qué y el cuándo. ¿Okay? El qué se trata de nuevas pruebas. Entonces, el concepto de nuevas pruebas, la adjetivización, tendría que demostrar como una circunstancia de idoneidad o de pertinencia que el conocimiento, que el encuentro de esa prueba
fue con posterioridad a la presentación de la acusación pública. Fíjate que pudiera ser que el imputado presente su escrito de excepciones el primer día luego de haber sido notificado de la fijación de la audiencia preliminar de 15 a 20 días hábiles, y allí ofertó la prueba, pero todavía le quedan, si se fijó la audiencia de 15 a 20 días hábiles, bueno, por lo menos le quedarían 13 días más, porque se nos dice que hasta el sexto día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, las partes pueden realizar cualquiera de esas actuaciones que refleja el 311. Bueno, y con posterioridad yo conseguí una prueba de descargo. Entonces, bueno, ya en doble vía. Uno, porque la oportunidad es con posterioridad a la acusación, y dos, porque es con posterioridad al momento en que inicialmente presenté el escrito de excepciones. Lo mismo pudiera ocurrir con respecto a la víctima. Nos dice el 309 que la víctima podrá presentar la acusación particular propia en los 5 días hábiles siguientes de notificada de la fijación de la audiencia preliminar. Y a lo mejor fue notificada efectivamente el primer día, presentó la acusación particular propia el segundo día, pero aún le quedan, ¿verdad? Muchos otros días hábiles conforme a esa conjunción entre el 309 y el 311 para presentar una prueba. Y pudo haber sido que esa víctima, bueno, aquí está, novedosamente se verifica que la prueba nueva sobre el hecho que está acusando en la acusación particular propia llegó a mí con posterioridad. Bueno, todo depende de la prueba en concreto. Aquí está el sello húmedo en donde la unidad de peritaje me entregó ahorita la experticia. No la podía tener con anterioridad a la presentación de la acusación, bien sea la pública o bien sea la acusación particular propia, cuando el sello húmedo está demostrando que fue con posterioridad. Mira, aquí está el movimiento migratorio del testigo. El testigo ahorita es que llegó a Venezuela. Aquí está el movimiento. Mira, ¿cuándo fue la entrevista? Él lo está manifestando en la propia entrevista, que se enteró el 8 de julio que había una acusación en contra de Pedro. Bueno, y la acusación se presentó fue el 25 de junio. Entonces, ¿cómo podría el acusador haberse enterado del asunto si él mismo está indicando que con posterioridad a la presentación de la acusación fue que asumió el conocimiento de la existencia de una causa? Entonces, bueno, el concepto de prueba nueva implica no solamente su oferta en el sentido de que tenga una relación, una idoneidad con respecto al hecho que se acusó, sino la pertinencia de haber sido conocido con posterioridad. Bueno, de allí el tercer instituto, ¿verdad?, que yo quiero resaltar es bueno, de paso, vamos a volver a la redacción del 311 cuando se nos dice: la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia. Con lo cual aquí yo enredo un tanto la explicación del asunto, porque uno pudiera preguntarse, espérate un momento, si la víctima no presentó acusación particular propia, pero sí presentó querella, y con posterioridad a la querella se enteró de la existencia de una prueba nueva, no podrá ofrecer esa prueba nueva, que sería nueva, novedosa, en relación al momento en que presentó su querella inicialmente, y novedosa en relación al momento en que el fiscal sí tomó en cuenta su querella que presentó después de la acusación pública. Entonces, esa víctima ofrecer esa prueba nueva sin presentar acusación particular propia. Interesante el asunto, porque saben ustedes que la víctima se considera desistida su querella, bueno, bien sea de forma expresa, que presenta un desistimiento, o bien sea, como lo establece el Código Orgánico, cuando con posterioridad no presenta acusación particular propia, pero nos dice la norma, cuando en dicha acusación no oferta las pruebas, porque puede ser que presenta la acusación particular propia, pero no ofrece ninguna prueba, con lo cual, bueno, esto se vería satisfecho si por lo menos dijese en la acusación particular propia: me adhiero a la comunidad probatoria porque pretendo demostrar con las pruebas presentadas en la acusación pública
esta acusación particular. Recuerden que además esa víctima lo que pudiera es adherirse a la acusación pública. Entonces sería acusación adhesiva o adherente. Me adhiero a la acusación pública. Si me adhiero, me estoy acogiendo a esa carga probatoria que asumió el fiscal del Ministerio Público en la propia acusación. Pero de nuevo vengo al problema. ¿Qué pasaría si la víctima solamente ofrece una nueva prueba, una prueba con posterioridad, pero no presenta una acusación particular propia? Bueno, no se le podría negar antes de la audiencia preliminar, pero lo cierto es que en la audiencia preliminar tendría que considerarse desistida la querella, ¿ok? Porque si no presenta la acusación particular propia, bueno, se considerará desistida la querella, es decir, no puede asumir la condición de parte, seguirá siendo un sujeto procesal y por lo tanto, si lo accesorio sigue a lo principal, ese ofrecimiento de prueba nueva de quien ya no es parte corre su suerte. Es decir, vamos a desentendernos de ese ofrecimiento de prueba nueva y nos vamos a pronunciar a renglón seguido sobre si sigue ostentando la condición de parte al no haber presentado una acusación particular propia. Por otra parte, mal pudiera entender una víctima que se ve satisfecha su nueva carga de mantenerse como parte, como víctima, en una fase intermedia o en una fase de juicio con solamente presentar la prueba nueva sin haber presentado la acusación particular propia. Vaya usted a saber las razones. Se le acabó el carburo. Bueno, gasolina no tiene nadie. Se le acabó el dinero para seguirle pagando al abogado y el abogado que la represente o que lo represente a la víctima presentar la acusación particular propia y como si es mucho más fácil presentar una prueba, entonces asumir ello. Pero pues la suerte de lo accesorio sigue a lo principal, pero ya no ostenta la condición de parte, mal se puede darle algún tipo de beligerancia, algún tipo de admisión a esa prueba nueva. Entonces, bueno, el segundo de los institutos que nos convoca, ¿verdad?, es la llamada prueba complementaria, que establece el artículo 326 del Código Orgánico. Las partes podrán promover nuevas pruebas acerca de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar. Es decir, se demarca la diferenciación entre una u otra, la llamada prueba nueva entre el momento de la presentación de la acusación y todos estos correlatos siguientes en lo que se atañe a las pruebas, por ejemplo, nuevas de la defensa, que presentaría en el escrito de excepciones o con posterioridad, o de la víctima, o, por qué no decirlo, del propio fiscal del Ministerio Público, que como prueba nueva la está incorporando en plena fase intermedia. Recuerda que conforme lo establece el 309 en concatenación con el 156 del COP, nace la fase intermedia con la presentación de la acusación pública, con la simple interposición, aunque no haya sido admitida. Y por lo tanto, en esa fase intermedia es que ese fiscal se enteró de la existencia de esa prueba nueva, que ha de estar vinculado al hecho, que ha de estar vinculado a la calificación jurídica, y puede ser, al hecho, a la calificación jurídica, y que tiene que demostrar que el conocimiento es posterior. Fíjense que a lo mejor esto puede dar un reacomodo, ¿verdad?, de todas las partes. A lo mejor, fíjense, eran dos los imputados por dos delitos y entonces resulta que frente a uno se solicitó el sobreseimiento porque no se le encontraba vinculación con respecto al hecho, y ahora con la prueba nueva se está evidenciando que sí hay una vinculación con respecto al hecho. Ya sabemos lo que hizo el fiscal del Ministerio Público. Primero solicitó un sobreseimiento con respecto a ese litisconsorciado activo. Entonces, la posibilidad de que un fiscal del Ministerio Público desista del sobreseimiento, bueno, no lo establece el propio Código Orgánico mientras todavía no exista un pronunciamiento por parte del juez de control. Recuerden que la admisión y la procedencia del sobreseimiento no se verifica audita, altera, ampara conforme a las pautas del 305, 304 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que lo decide el propio juez en su propia intimidad. Bueno, y si con esta prueba nueva por parte del fiscal del Ministerio Público sobrevive
una circunstancia que atribuya la responsabilidad por el delito sobreseído, nada obsta para que pueda darse un desistimiento de la solicitud de sobreseimiento mientras el juez no se haya pronunciado. Se pronunció el juez, se pronunció y dictó la sentencia de sobreseimiento. Fíjense los problemas que esto pudiera generar. Estaría legitimado el propio fiscal del Ministerio Público a apelar esa sentencia de sobreseimiento, que fue la que él mismo buscó cuando presentó una solicitud de sobreseimiento. Bueno, gran tema, ¿no? Es un gran tema. No quiero estar en los zapatos de algún alumno en un posgrado en Derecho Procesal Penal con una pregunta sobre esta, como esta, dada esta circunstancia, ¿verdad? O en el ejercicio de la profesión. El tema es que, bueno, tendría que ser atacado por la víctima y hasta uno pudiera decir por el propio fiscal del Ministerio Público. Pero ¿cómo se alega la llamada impugnabilidad objetiva y la llamada impugnabilidad subjetiva? La impugnabilidad objetiva, el tipo de decisión que tiene un recurso. Bueno, la sentencia de sobreseimiento tiene el recurso, pero la impugnabilidad subjetiva es si eso te está causando agravio. Bueno, en la perspectiva formal no lo era, que había solicitado un sobreseimiento, pero sobrevenidamente, como una circunstancia objetiva, estamos encontrando una prueba, ¿verdad?, que se dio, que resultó con posterioridad, que evidentemente lo vincula, y no hubo tiempo de que yo pudiera solicitar el desistimiento del sobreseimiento, porque ya el juez decidió en consecuencia. Es decir, sería una circunstancia ulterior. Fíjense que el problema de la solicitud del recurso de revisión a partir de lo que establece el 462 y siguiente es solamente frente a sentencias condenatorias, no frente a injustas sentencias absolutorias o de sobreseimiento. ¿Por qué lo de injusto? Bueno, porque con el tiempo nos estamos encontrando con un hecho nuevo o con una prueba nueva que revele que no debió haberse dictado una sentencia de sobreseimiento. Entonces, fíjense, el problema, yo recomendaría que fuese por la vía de la apelación, porque si decimos que no existe un medio por la inexistencia de una impugnabilidad subjetiva, de la ausencia de agravio, porque yo fui el mismo que solicitó el sobreseimiento, estaríamos y concediendo la posibilidad a que solamente a través del amparo pudiera, o a través de la solicitud de revisión constitucional pudiera impugnarse esa sentencia de sobreseimiento, nos atendemos a la posibilidad de que un juez superior indique, una corte de apelación indique, no, pero espérate, ahí tenías el medio ordinario. Entonces yo me incluyo más hacia la llamada apelación, invocando ese carácter de agravio sobrevenido, ¿ok?, en función del carácter demostrativo de la prueba. Entonces, en lo que atañe a la prueba complementaria, les indico, como la norma lo precisa, es una prueba que se obtiene después de la audiencia preliminar, ergo después de haberse dictado el auto de apertura a juicio. Entonces, no debe confundirse la prueba complementaria con la llamada prueba nueva del 311. Es decir, la prueba nueva del 311.8 es la que se obtiene, en la que se conoce en fase intermedia, y esta se está conociendo en fase de juicio. Pero además tenemos una tercera, nuevas pruebas, artículo 342. Excepcionalmente el tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte la recepción de cualquier prueba si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevos que requieran su esclarecimiento. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación de las partes. Sigo dejando la lámina. Como te das cuenta, lo novedoso de esa prueba es porque el hecho es novedoso. Cuando se habla de nuevas pruebas en el encabezado del artículo 342, es solamente para demostrar un hecho nuevo que se verifica en el propio juicio oral y público, y que ese hecho nuevo se demostró en sus contornos, en su variable, con las pruebas que ya previamente formaban parte de la comunidad probatoria y que fueron producidas, que fueron evacuadas en el juicio oral y público. Entonces, esas pruebas con las cuales se configuró el auto de apertura a juicio, el componente probatorio del auto de apertura a juicio, recuerden que ese auto de apertura a juicio tendrá un componente fáctico, que será el hecho acusado,
tendrá un componente jurídico, ¿verdad? Una cuestión iuri, que será la calificación. Por cierto, que es una calificación que puede cambiar. Esa calificación se denomina calificación provisional. Pero fíjate que no se habla de pruebas provisionales, se hablan de pruebas definitivas en el propio concepto de comunidad probatoria. Pero esta comunidad se va como aumentándose, ¿verdad? Ensanchándose, porque estamos derivando un hecho nuevo que tiene una relación con respecto al hecho acusado y que además ese hecho nuevo requiere ser probado. Es decir, surge un hecho nuevo de un acontecer probatorio, pero está escasamente probado. Está muy sutilmente probado, muy escuálidamente probado y requiere de una probanza mucho más robusta. Entonces, esas pruebas nuevas en el juicio oral y público son las que van a probar el hecho nuevo. Las pruebas complementarias, la del 326, al comienzo del juicio oral y público, es la que irían a sustentar el hecho que ya fue acusado, pero que objetivamente el conocimiento de ellas se derivó una vez que se dictó el auto de apertura a juicio. Por otra parte, la procedencia, el legitimado para la prueba complementaria, bueno, sigue siendo quien ostente la condición de parte y a favor de quien obra esa prueba. Si es que obra, si esa prueba complementaria obra a favor de la tesis de imputación, bueno, lo ofrecerá el fiscal del Ministerio Público o la víctima que se le haya concedido la condición de acusador particular propia, la llamada prueba que complementa. Fíjense que complementa un convencimiento, es decir, como para dar una mayor robustez a un convencimiento que, si prescindimos de la prueba complementaria, pareciera que con las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar y que forman parte de la comunidad probatoria, bastaba y sobraba. ¿Okay? Tanto es así que ese juez hizo un análisis, un pronóstico de condena en esa fase intermedia sobre la posibilidad de esa prueba de demostrar. Entonces, no confundamos los términos entre prueba nueva, prueba complementaria y prueba del hecho nuevo que se verifica en el juicio oral y público. Lo importante es que frente a cada una de ellas tenga la oportunidad de refutarla, de refutarla a través del escrito de excepciones. ¿Ok? Las tres. ¿Ok? Bueno, hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.